Bueno, nosotros seguimos aquí en nuestro magazine ¿Qué hacer? Sofi, muy interesante la entrevista con el doctor Eskenazi, pero es interesante también el acompañamiento, ¿no? ¿Qué cosa es cuál es la función, el rol de la familia cuando ya se presenta uno de los casos, por ejemplo, de Alzheimer en nuestras familias? Y es interesante poder conversar con los profesionales también acerca de este tema. Así es, y precisamente por eso tenemos ahora desde otro ámbito la posibilidad de abordar esta enfermedad, el Alzheimer, pero cómo apoya a la familia a un paciente de Alzheimer y cómo la familia también puede verse afectada con este proceso de la enfermedad. Tenemos para eso la presencia de la licenciada Ida Alfaro Molina. Ella es psicoterapeuta de familia y de pareja y está aquí con nosotros en ¿Qué hacer en Nacional? ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida a ¿Qué hacer? Gracias por la invitación nuevamente y de verdad me dio mucha penita no participar y no escucharlo al doctor. Eh, los avances que ellos tienen allá para el tratamiento del Alzheimer, ¿no? Creo que eso es muy importante. Acá todavía estamos un poquito, como que no, todavía nuestra sociedad, nuestra salud, como que todavía no está tan visto el Alzheimer como un problema bastante latente, ¿no? Licenciada, en principio, ¿cómo podríamos orientar a las familias que ya tienen en su seno, en el interior, una persona, ya sea el padre, el abuelo, que ya presente esas características del Alzheimer? Creo que lo primero que tenemos que hacer, identificar, ¿no?, los signos que presenta el paciente o la persona que está padeciendo de este problema, que muchas veces la familia no identifica, ¿no? O sea, simplemente como son mayores, ¿no? Son adultos mayores, que como que no le dan tanta importancia. Entonces, si la familia, los miembros de la familia identifican los signos, posiblemente lo van a llevar a un neurólogo, a un especialista, y ahí le podrán decir qué es lo que está pasando con esta persona, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debería, fuera de lo que lo puedan llevar a una atención especializada, qué es lo que debería de hacer la familia? Creo que es muy importante eso, porque hay familias que en lugar de darles todo el apoyo, la atención necesaria, esta persona los rechaza. Rechazan las conductas de estos miembros de la familia, porque las conductas, prácticamente esta persona va cambiando paulatinamente, va cambiando de personalidad, de conducta. Se tornan más agresivos, más irritables, más demandantes, muchas veces no quieren bañarse, o sea, se tornan un poco, o muchos de ellos se deprimen rápidamente, no tienen mucha energía, o sea, hay una ambivalencia, hay conductas que cambian rápidamente. Entonces la familia también se siente estresada, pues, porque no saben cómo atenderlo, ¿no? Cómo responder a esas conductas de esta persona, que puede ser un abuelo, que puede ser una madre o un padre, ¿no? ¿Cómo prepararnos ante eso? Sí, ¿y cómo prepararnos ante esa situación? Es decir, identificada la presión también que debe haber, la ansiedad, la impotencia de estar frente a un familiar que se va deteriorando de esta manera, ¿qué elementos deberíamos tener en consideración nosotros como familias? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a manejar mejor nuestras emociones. Creo que es muy importante darnos cuenta, porque no le podríamos pedir al paciente que maneje mejor sus emociones. Claro. ¿Por qué? Porque él no está en esa capacidad. Entonces, si nosotros conocemos cuál es el problema que tiene esta persona, que es un problema, no es porque a él le da la gana comportarse de esa manera, sino, ya lo hemos escuchado al doctor, es un problema orgánico. Entonces tenemos que aceptar ese problema que tiene nuestro miembro de familia. Entonces, frente a esa situación, no le podemos exigir a nuestro padre o abuelo que se comporte como antes, como era antes. Tenemos que adaptarnos. Y adaptarnos significa
acompañarlo en esa problemática que esta persona tiene. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ellos empiezan con los olvidos? El hijo o el nieto o cualquier miembro de la familia empieza a confrontarla. Esto es o sea, la persona no está mintiendo, sino es parte Y a reprochar la conducta a veces, ¿no? Claro, claro, eso. O sea, no podemos reprochar porque para esta persona es real y evidente lo que le está pasando. Perdió sus llaves, no sabe dónde está. Cree esta persona que alguien se lo llevó y culpa a alguien. Entonces, Claro. ese alguien responde de manera inadecuada. De repente, hasta agresivamente contra esta persona que está mal y que cree que su verdad, su única verdad, es que esta persona se llevó su llave. Entonces Claro. entran en un confrontamiento y no se puede hacer eso. Y muchas veces las familias aíslan al paciente que presenta esta dolencia. ¿Es recomendable que se tenga ese tipo de conductas? ¿O qué cosa es lo que tiene que hacer la familia? La familia, mira, alejarlo, llevarlo a un espacio donde o sea, desconectarlo al sistema familiar es lo peor que podría haber. Creo que esta persona tiene que estar integrada al sistema familiar. Es cierto, cuando ya la familia sabe que tiene Alzheimer, tiene las características, sabe cuáles son los síntomas, no va a entrar en enfrentamiento y confrontamiento con la persona. Si hay alguna irritabilidad en la persona, si responde de manera agresiva, violenta, entonces la otra persona tiene que contenerlo. Y contenerlo con calma, con paciencia, con dulzura. Entonces va a bajar esa agresividad, esa irritabilidad. Y si la persona dice, se me perdió la llave, o alguien se comió mi manzana que tenía acá, ¿quién se comió? Tú te lo comiste. Ahí está la persona para decirle, mamá, sí, yo creo que sí, yo me lo comí, o bueno, me dio hambre, o sea, no entrar distraerlo al contrario, no perseguirlo con ese pensamiento que esa persona tiene y ayudarle a que siga con ese pensamiento. Entonces, Claro. el paciente se va a poner mucho más tenso, ¿no? Claro, ahí hay que ser conscientes de que ellos son los que están enfermos y nosotros, digamos, tenemos que manejar la situación. No podemos ponernos en el mismo nivel de discusión o intentar hacer razonamientos que sabemos no son posibles, no porque no quiera, sino porque es parte de la enfermedad, ¿no? Allí ya no hay control, pero debe ser muy difícil para los familiares también afrontar una situación así. ¿Tener acompañamiento psicoterapeuta familiar podría ser un camino adecuado en estas circunstancias? Es muy importante que acudan a una terapia de familia, porque el Alzheimer es un síntoma, y ese síntoma también perturba la dinámica familiar. Entonces es importante que la familia acuda a la terapia de familia porque ahí van a empezar a reconocer, porque también el paciente con Alzheimer tiene momentos adecuados de lucidez, aunque sea poquito, pequeñito. Entonces, ¿cómo validar eso? ¿Cómo reconocer eso en estas personas? Es como decir, yo lo voy a poner a una persona que no tiene una pierna, un cojo, no sé, disculpen que use esa palabra, ¿no? Y lo voy a poner a correr en una maratón pues de 22 kilómetros. Y lo voy a poner junto con otros que tienen las extremidades completas, ¿no? No va a rendir. No va a rendir. Va a rendir unos cuantos, a lo mejor unas cuantas cuadras, pero de ahí no va a dar más. Entonces la familia tiene que estar consciente de que no todos tenemos las mismas cualidades, las mismas fuerzas, los mismos recursos físicos y emocionales. Claro. Entonces, creo que es importante que las familias acudan, si es que tienen dificultades interaccionales, acudan a recibir ayuda, ¿no? Eso ayuda es importante.
un poco para conocerse, no tanto para recibir consejos, sino para reconocerse y para empezar una relación distinta con un paciente con Alzheimer. Claro, muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. Definitivamente las sugerencias son muy oportunas y bienvenidas, además, en todo caso, para que la familia busque algún tipo de ayuda profesional, especialmente si ya tenemos en nuestro seno familiar algún paciente, alguno de los integrantes que presenta esta enfermedad del Alzheimer. Y en este Día Mundial de esta enfermedad, Sofi, hacer un llamado a la reflexión para que todos en conjunto entendamos a los pacientes que padecen este tipo de violencia. Muchísimas gracias a la licenciada Ida Alfaro Molina, psicoterapeuta de familia y pareja del Hospital Hermilio Valdizán, que estuvo conversando con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Y es momento de despedirnos, Michael. Ya hemos tenido una gran oportunidad de estar con nuestros oyentes y seguidores de las redes sociales. Mañana nos reencontramos y muchas gracias otra vez a la licenciada Ida Alfaro. Chao, Michael. Gracias. Chao, Sofía. Hasta luego, licenciada. Gracias. Chao. Adiós. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Valdizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.